Hoy toca esperar. Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos no se conocerán con detalle hasta la mañana de mañana miércoles, y el jueves llega la inflación, y ahí es donde se verá si el mercado empieza a descontar una pausa de la Reserva Federal de cara a la próxima reunión de diciembre. De momento los rendimientos de los bonos, ya lo ven, no dan señales de remitir, y tenemos al Treasury americano por encima del 4%. Saludamos ya a Diego Fernández Elices, es director de inversiones en AIG Banca Privada. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estupendamente, buenas tardes, Fernando. Bueno, pues realmente tenemos una semana muy importante por delante. Las midterms, elecciones en Estados Unidos y previsiones económicas de la Comisión Europea, por supuesto. El dato de inflación este jueves en Estados Unidos, y con todo da un poco la sensación de que todo esto va a preparar el terreno para el final de ejercicio. Sí, yo creo que hoy tenemos enfrente un panorama que poco a poco se ha ido despejando, lejos de ser positivo todavía y, por supuesto, todavía lleno de riesgos. Pero nosotros la verdad es que vemos que de aquí a final de año existen más riesgos al alza que a la baja. Las elecciones de medio término, como decías, bueno, casi siempre añaden incertidumbre y terminan siendo poco relevantes una vez transcurridas, ¿no? Yo en esto sí que quiero hacer un comentario, ¿no? Que es que, y voy a ser un poco políticamente incorrecto quizás, pero desde el prisma de los mercados creo que debemos recordar que lo único que hizo bueno a Biden era que su oponente era Trump. Entonces, por aquí tenemos, bueno, relativizamos las malas noticias en un sentido y atentos a lo que pueda volver, ¿no? No vayamos a repetir, porque desde luego Trump, al margen de sus políticas, lo que desde luego es mete volatilidad y ruido a los mercados. Pero sus políticas son más favorables para las bolsas de lo que son las otras. Y el no poder, en momentos de austeridad, implementar políticas demasiado acomodaticias en términos fiscales, como algunos querrían hacer, pues quizás puede estabilizar un poco la situación macro en Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta el mercado y la economía en estos momentos? Pues yo creo que de corto plazo, y aquí diferenciamos, ¿no? De largo plazo, lo mencionabas en la introducción que hacías al programa, Fernando, yo creo que con un acierto absoluto, es la relación entre China y Estados Unidos. Esto hemos hecho un paréntesis por temas quizás más urgentes, pero no eran temas más relevantes para el mercado, ¿no? Y me atrevo a decir que temas incluso como la guerra o la pandemia, para el futuro de los mercados eran menos relevantes que esto, que según pasemos página posiblemente vuelva a estar en nuestras conversaciones, ¿no? Y en esto, bueno, pues el último congreso del Partido Comunista Chino tiene alguna derivada, ¿no? Pero de corto plazo sigue siendo la inflación. Y yo creo que, en mi opinión, en la última reunión de la Reserva Federal no estoy convencido de que fuera leída correctamente por el mercado. Yo creo que no era un incremento de las restricciones monetarias. O sea, yo no tengo una lectura tan hawkish como solemos decir en esto, porque lo que creo es que la Fed simplemente quería dejarse abiertas todas las puertas. Dijo que iba a subir más rápido, pero durante menos tiempo. Yo creo que esto no es malo para las bolsas, pero muy atentos mañana al dato de inflación, porque la realidad es que el IPC ya empezó a caer en Estados Unidos, pero necesitamos ver caer la inflación subyacente. Así se espera que ocurra mañana, pero no hay que olvidarse que ya lo vimos vimos máximos en marzo. O sea, desde marzo ha estado subiendo, ¿no? Vimos mínimos en marzo, quiero decir, de marzo ha estado subiendo para después, bueno, pues debería empezar a corregir. Entonces, creo que necesitamos, para no descartar definitivamente el pivote de la Fed, que es muy positivo para los mercados, empezar a ver ya lecturas de inflación a la baja. Yo creo que el comportamiento de los mercados, no solo en octubre, sino también algunos días que hemos tenido en noviembre, obedece precisamente a esa situación. Yo creo que todavía los inversores continúan, yo creo que sigue habiendo una gran mayoría de inversores que siguen pensando que más tarde o más temprano la Reserva Federal tendrá que pisar o levantar el pie del acelerador. Lo que pasa es que ahí seguimos a los bonos, que vemos que ahí no dan señales de remitir. Los rendimientos de los bonos continúan al alza. Sería muy importante que mañana la inflación cayese o bajase del 8%, aunque me imagino que ahora mismo lo que se está mirando con lupa es la subyacente. Incluso yo ya creo que se empieza a mirar ya con más notoriedad a los datos de empleo que a los datos de inflación.
Así es, y yo incluso creo que el mercado ya empieza a restar importancia a la lectura concreta de inflación que podamos ver y está mucho más centrado en dónde va a terminar la inflación después de medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que ya el mercado se ha comido algunos sapos desagradables de inflación en las últimas 2 o 3 lecturas sin fuertes caídas, ¿no? Yo creo que la inflación hoy y la política monetaria hoy tiene menos capacidad de seguir haciendo daño a las bolsas porque ha sido la principal razón de las caídas y seguimos menos 20% en el año, ¿no? Las bolsas, a pesar de la recuperación que hemos visto, que bueno, ha sido muy superior en Europa que en Estados Unidos, también Europa había caído más que Estados Unidos al principio, ¿no? Pero yo creo desde luego que necesitamos ver caer la inflación, pero sobre todo necesitamos ver caer, yo creo que la calidad de la inflación, saber que la caída va a ser sostenible. Y aquí quizás la duda de más corto plazo en Estados Unidos cae sobre los alquileres, ¿no? Y aquí pues tenemos algunos estudios muy interesantes que dicen que los alquileres tienen que terminar cayendo cuando ha caído el precio de la vivienda, pero también tenemos estos mismos estudios que cuando profundizamos vemos que suelen hacerlo unos 12 meses después del inicio de la caída de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues debemos estar por ahí, pero son síntomas de pico que no dejan clarísimo que vaya a ser este mes o el que viene, pero luego todo hace pensar que la inflación ya va a caer fuertemente y de hecho el mercado, y no estaban a veces, o sea, nosotros lo pensamos, pero no somos nada disruptivos en este pensamiento, que a finales del año que viene probablemente la inflación esté en niveles del 3%, pero es que eso es lo que está pensando hoy el mercado, ¿no? Por lo tanto, desde aquí viene una caída muy fuerte de precios para llegar desde el actual 8,2, que esperamos que sea el 7,9% probablemente mañana, pero queda mucho camino hasta ese 3%. Bueno, la verdad es que nos pasamos los días, las semanas hablando de picos en la inflación, en los tipos de interés y suelos en el mercado. Interpreto por sus palabras que si no hemos hecho un suelo ya en renta variable y renta fija, estamos o andamos muy cerca. Pues yo sí creo que estamos cerca. Tengo, la verdad, lo pienso con mayor convicción en algunos mercados de renta fija que para renta variable, que puede ser y puede pasar todavía algunas cosas por las que podamos quizás revisitar mínimos. No es nuestro escenario principal, pero tenemos un análisis de escenarios bastante equilibrado. O sea, tampoco pensamos que no estamos convencidos de lo contrario. Estamos gestionando esa parte de la cartera con más cautela. Pero en renta fija ya sí que creo que es difícil perder dinero en los próximos 12 meses en determinado tipo de bonos. Ya tienes bonos corporativos que son muy atractivos, en los que si los tipos de interés siguen subiendo un poquito, pero no mucho, pues ya con los cupones que vas a ir cobrando y la convergencia en el precio a 100 que va a vencer el bono si no pasa nada por el camino, pues ya tenemos un riesgo que no es libre de riesgo, por supuesto, pero tenemos un riesgo que está atractivamente remunerado. 2023 no va a ser un año desde luego fácil, pero gran parte de todo lo malo ya estará descontado. ¿Es optimista con 2023? En términos de mercados, sí, por precisamente lo que decías, porque creo que los mercados se adelantan entre 6 y 9 meses a la economía real. Pero la primera mitad del 2023 todavía en términos reales, o sea, de economía real, va a ser unos tiempos muy duros en los que vamos a ver probablemente una pequeña recesión, vamos a ver ampliarse y, o sea, incrementar los impagos, va a haber empresas que tengan una situación financiera complicada, las estimaciones de beneficios van a seguir recortándose a la baja, aunque ya se ha hecho en gran parte, y es pues posiblemente a finales del primero o segundo trimestre de 2023 donde la realidad económica empezará a ser más positiva. Si los mercados se adelantan esos 6-9 meses que suelen adelantarse, y pensamos que tiene sentido que así se repita, quizás más en Estados Unidos que en Europa, que dependes de dos factores muy concretos, ¿no? Como son la guerra y la crisis energética, que pueden cambiarte, o sea, pueden hacer que las piezas del puzzle se muevan de una manera algo diferente, pero en Estados Unidos pues sí deberíamos estar en la fase de construcción de suelo y solo dentro de algún tiempo sabremos si fue hace un mes o si será dentro de 1 o 2 meses, pero sí pensamos que estamos cerca de ese sitio. Cuando los mercados empiecen a descontar esa mejoría o esa recuperación de la economía real, acabamos de comentar eso, que los mercados adelantan entre 6 y 8 meses a lo que sucede en la economía. Habría que empezar ahora mismo, a empezar ya un poco, no digo a comprar a diestro y siniestro, a empezar a disparar a todo y a todos, pero sí un poco ya empezar a apuntar algunas cosas en la libreta. Ahora mismo, temáticas ganadoras, un poco cuáles son las que tienen ustedes en el radar en AIG. Bueno, pues yo les diría
en dos grupos quizás, ¿no? O sea, hay algunas que son temáticas ganadoras obvias, que cotizan a múltiplos razonables, pero que van a estar ahí estratégicamente y aquí pues tenemos ideas como la transición energética y en la parte de renta fija, no solo hablar de temáticas, sino de partes de cartera o ideas concretas, pues creo que la parte de renta fija de bonos de alta calidad crediticia que hoy te paga, pues puedes conseguir rentabilidad ya en torno al entre el 3 y el 5% según cómo bajemos en la calidad, digamos, pero todavía son compañías buenas, investment grade, pues yo creo que ahí hay oportunidades interesantes. Y luego empieza a haber oportunidades interesantes en cosas que han sufrido mucho. Hablábamos de mercado bajista para un montón de cosas, pero hay activos que han caído un 60% y otros han caído un 20%, ¿no? Entonces creo que hay que diferenciar. Y algunas de esas cosas en las que las expectativas ya son tan negativas como, por ser un poco disruptivo quizás, ¿no? Algunas partes del mercado tecnológico americano, pues creo que las compañías, o sea, posiblemente no, el mercado tarde muchos años en volver a pagar, si alguna vez vuelve a pagar, los múltiplos disparatados que estuvo pagando hace 2 años, ¿no? Pero después de una caída del 50%, el crecimiento va a seguir estando en sectores tecnológicos. Hay compañías que están absolutamente saneadas, que tienen muy buenos modelos de negocio y que en un mundo en el que cuando pasemos esta crisis vamos a darnos cuenta de que volvemos a crecer a niveles bajos, el crecimiento no va a ser un crecimiento alto, pues estaremos dispuestos a pagar por crecimiento y hay muchas compañías que con bastante visibilidad en este tipo de sectores pues te van a dar crecimientos de beneficios del 10-15%. Y no necesitas que el múltiplo sea más caro, ¿no? O sea, simplemente con el paso del tiempo, si de verdad se confirma este crecimiento de beneficios, pueden ser una muy buena idea, ¿no? Pues ahí las dejamos apuntadas. Hay algunas grandes empresas tecnológicas que ya han empezado a reducir costes y seguramente también va a ser otra de las grandes noticias esta semana. Diego Fernández Felices, director de inversiones en AIG Banca Privada, gracias por el repaso y por el resumen. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias, Fernando. Encantado, gracias. 12:22, hacemos una breve pausa y seguimos hablando de las MIRTES, de la inflación, de los bancos centrales, de la recesión. A vuelta de pausa, hasta ahora.